Pues bien, buenas noches. Como saben, el objeto de este coloquio, de este encuentro, de esta convocatoria pública que hemos hecho para debatir la peatonalización de parte de la Avenida de España, es un asunto que entendemos que es de vital importancia actualmente para la ciudad, sobre todo para el futuro de la ciudad. Nos encontramos con esta decisión del Ayuntamiento de Estepona, concretamente de García Urbano, de peatonalizar el tramo de la Avenida de España que va pues desde la rotonda de Juan Carlos I hasta el principio de la calle Terraza. Es una de las ocurrencias, de las múltiples ocurrencias que García Urbano ha tenido hasta ahora, de un modo, entendemos que insensato, sin los estudios necesarios y sin las argumentaciones suficientes como para que sean convenientes para nuestra ciudad. Yo quiero recordar, sin ánimo de choteo, algunas de las ocurrencias de García Urbano hasta ahora. Recuerdo un intento que dijo de hacer navegable la calle Terraza, esto es cierto que se le ocurrió en una cierta ocasión, o hacer un parque fluvial al final de la avenida Juan Carlos en el río Monterroso, o el geyser en la dársena de Estepona, que además es LIC, tiene una protección especial medioambiental, o el tobogán, o decenas de ocurrencias que, sin contar con los suficientes estudios profesionales y técnicos necesarios, pues los ha intentado llevar a cabo. Creemos que estamos ante otra ocurrencia más de García Urbano, que no es nada conveniente para la ciudad sin acompañar a este estudio un previo análisis de las consecuencias que para la ciudad tiene esa peatonalización parcial de la Avenida de España. Pero ojo, es que además hay que añadir que no pretende peatonalizar solo el tramo comprendido entre la Avenida Juan Carlos y la calle Terraza, sino que pretende peatonalizar, ya lo tiene en marcha, desde el Colegio San José hasta la Avenida del Puerto, que es la entrada actual del puerto pesquero de Estepona. Bueno, eso sería una verdadera barbaridad, porque la estructura viaria de Estepona no puede soportar los actuales tráficos que soporta la Avenida de España actualmente. Pero es que además la estructura viaria de Estepona, el coche existe y va a seguir existiendo, y mientras que exista hay que dar una viabilidad y hay que dar una solución a que los vehículos puedan transitar y puedan desplazarse y puedan llegar a donde tienen que llegar. Pues bien, actualmente la única vía que estructura, digamos, el casco o la periferia del casco urbano de Estepona es la Avenida Andalucía. Viviendo en Estepona, García Urbano no vive en Estepona y tampoco conoce muy bien los problemas concretos y diarios de la ciudad. Pues bien, viviendo en Estepona sabemos que la Avenida de Andalucía, desde el punto de vista viario de la circulación diaria de los vehículos, está absolutamente colapsada. Pero absolutamente colapsada y podría, digamos, descargarse, o se podría haber descargado si una ronda intermedia y una ronda externa que estaban previstas en el Plan General de Ordenación Urbana se hubiesen ejecutado, pero no se han ejecutado. De hecho, la ronda intermedia empieza, digamos, en la espalda del Colegio de San José, con unas dimensiones totalmente insuficientes, pero se interrumpe al llegar al colegio. Al llegar al colegio, esas dos vías se convierten en una sola, y antes de llegar al colegio sí que hay una rotonda y se puede circular por Pablo Ruiz Picasso, pero si se continúa solamente hay un solo carril, para entenderlo.
Bien, la exterior, la que está prevista exteriormente, no es viable porque se preveyó en el plan general, porque claro, en los planes se dibuja alegremente las cosas, pero después la realidad son más complejas si no se ha hecho un estudio previo. La ronda externa, digamos, es inejecutable pues porque la orografía, el terreno, tiene unas pendientes y unas condiciones no adecuadas. El proyecto que ha salido a licitación y que diversas empresas han presentado ofertas es un proyecto que, primero, carece de un plan de tráfico que justifique el proyecto y que además dé solución a los tráficos que hoy se producen en ese tramo y cómo se van a resolver. Por ejemplo, por poner un caso, actualmente se puede ascender por la calle Viento para acceder al antiguo ayuntamiento, para acceder a una serie de calles del centro peatonalizado, pero ese acceso quedaría cortado. Pues bien, al quedar cortado, ¿cómo se resuelven después los actuales accesos que se permiten desde la ascensión de la avenida de la calle Santa Ana, de calle El Viento? Bueno, no se sabe. Pero es que además este proyecto, aparte de carecer tampoco hay un estudio en el plan de tráfico que diga esos tráficos que ahora se van a impedir en la Avenida de España, si la Avenida de Andalucía los puede soportar o no los puede soportar, o se va a producir un mayor colapso del que actualmente se produce en determinadas horas puntas. No existe el plan de tráfico, que es totalmente obligado. En ninguna ciudad se ha peatonalizado o semi-peatonalizado nada, sobre todo una vía principal o principalísima desde el punto de vista de la estructura viaria de Estepona, como es la Avenida de España, sin que haya un plan de tráfico que se acompañe al proyecto. No hay una consulta ciudadana. Aquí no se ha consultado a nadie. García Urbano ha dicho, I am king, yo soy el rey, y como soy el rey, pues hago lo que quiero. Y además lo ha dicho, ha llegado a decir que como él tiene mayoría absoluta, pues puede hacer lo que le venga en gana, y que además los ciudadanos y las ciudadanas se lo permiten todo. Bueno, pues no pasa nada. Bien, no se produce una consulta ciudadana, pero además la consulta ciudadana tiene unas consecuencias legales, que es que este proyecto está financiado con fondos FEDER, y en Europa no se va a dar un solo duro si a la hora de la verdad no se justifica que había una consulta ciudadana y que los ciudadanos se han pronunciado respecto a ese proyecto. No hay consulta ciudadana, se consulta consigo mismo porque yo creo que ha llegado a la convicción que es semidiosa. No hay, fijaos, no hay ni un informe ni siquiera del consorcio de bomberos. El proyecto impide, si vieseis el proyecto, si hubiésemos podido, el proyecto impide exceso de cualquier vehículo de emergencia, ni bomberos, ni ambulancias, ni nada de nada. Corta la línea de autobús, pero el del bus urbano y del bus interurbano. Actualmente avanza el transporte interurbano, circula por ahí, sale de la estación y circula por ahí y va para allá, tal. Ahora tendría que volver, no sé si las rotondas que hay lo posibilitan en la avenida Litoral, tendrían que volver a dar toda la vuelta por la AP o AP7, por la autopista 7, por la circunvalación y volver. No hay no se dice cómo se van a resolver el transporte urbano. Por ejemplo, el transporte urbano que hoy pasa, las líneas por ahí, tendrían que, si salen, por ejemplo, del Colegio San José, tendrían que ir a bajar
por la avenida Juan Carlos, dar la vuelta abajo de la avenida Juan Carlos, subir por la avenida Juan Carlos, volver por la avenida Puerta del Mar, etcétera, etcétera. En fin, no se dice cómo se va a solucionar el tema del transporte urbano. Bueno, ya digo que no hay acceso, pero tampoco hay posibilidad de acceder para suministrar a los negocios, a los locales, a los establecimientos que hay en ese espacio. En definitiva, es un proyecto que carece de los más mínimos estudios necesarios para justificar su ejecución. Y desde luego, en caso de que se ejecutara, no se puede ejecutar en los términos y con el proyecto que García Urbano ha presentado, sino que habría que modificarlo sustancialmente y permitir la permeabilidad, como se ha hecho, por ejemplo, en la Alameda en Málaga. En la Alameda en Málaga había un principal proyecto que era peatonalizar prácticamente todo. Yo recuerdo que publiqué, como no tengo abuela, lo diré, publiqué un artículo en el diario Sur en aquel entonces, donde planteaba de que no se podía hacer lo que se pretendía, que era peatonalizar todo. Había que permitir había que hacer una semi-peatonalización, como es lo que se ha hecho, permitiendo precisamente la circulación de todos los servicios públicos, taxi, ambulancias, transporte público, urbano, etcétera, interurbano, etcétera. Y así se ha hecho. Entonces, la peatonalización que se pretende hay que pararla. El proyecto concreto hay que pararlo. Hay que pararlo porque crea una cantidad de problemas irresolubles que García Urbano no es consciente de ello. Primero porque no vive en la ciudad y tampoco sabe exactamente, hizo unas declaraciones por ahí diciendo que es que le han dicho que los tráficos que hay en la avenida de España no son demasiados. O sea, no sé qué cuantificación hizo, si la hizo mentalmente o visualmente, no lo sé. Pero en fin, este proyecto hay que pararlo, hay que obligar a sentarse, hay que estudiar cuáles son las consecuencias de esa peatonalización, y en función de las consecuencias de esa peatonalización, cuando le encontremos soluciones al servicio público urbano, al servicio público interurbano, al acceso de emergencias, de ambulancias, de bomberos, etc. Y otra cosa muy importante, los usos que se le va a dar a ese espacio, porque se dice, vamos a peatonalizar para el ciudadano, para la ciudad, para que la disfruten los ciudadanos. Eso no es verdad. Lo que se va es a privatizar el espacio, que es otra cosa. Se va a privatizar el espacio. Y lo que se va a pretender hacer es poner negocios en todos esos espacios que son públicos. Ya lo tenemos en muchas calles de Estepona con peligro. García Urbano se ha dedicado a poner macetones horribles en muchos tramos. La peatonalización del centro urbano, por cierto, dicho sea de paso, lo aprobamos nosotros, el PRICUE, el Plan de Reforma Infraestructural del Casco Urbano de Estepona, el PRICUE lo aprobamos nosotros, pero no solamente lo aprobamos, sino que lo pusimos en marcha y peatonalizamos una serie de calles, pero haciéndolas accesibles. Lo que tú no puedes es crear unas barreras infranqueables, pues para cualquier cosa, para los bomberos, incluso para el ciudadano. Bien, pues el proyecto, los usos de ese espacio, hay que determinarlos. Y hay que determinarlos de manera que no solo permitir la viabilidad viaria, el tráfico de determinados elementos a ese espacio, sino que además hay que aclarar qué usos se les va a dar a ese espacio, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Pues que lo que va a ocurrir es que lo que ocurre en algunas calles ya de Estepona, que no se puede ni siquiera transitar, el ciudadano no puede transitar, pues porque se ha privatizado con terrazas, con veladores, con tal y con cual. Entonces,
hay que limitar y hay que delimitar los usos de ese espacio, de manera que los usos comerciales o privados de ese espacio queden perfectamente delimitados y limitados, de manera que sean espacios del ciudadano, pero no espacios de los negocios. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta es, vamos a convocar al resto de las fuerzas políticas y sociales de Estepona, pues a los sindicatos, a los partidos políticos, etcétera, y vamos a ver qué acciones mayoritarias podemos hacer para obligar al ayuntamiento a parar este proyecto en concreto y a dialogar en solucionar los problemas que esta peatonalización significa y provoca. Y en función de los acuerdos que lleguemos a las fuerzas políticas y sindicales y sociales que estén de acuerdo en trabajar en este sentido, pues ya veremos qué tipo de acciones desarrollamos. En función de la movilización, en función de la participación y en función de la fuerza que tengamos, lograremos cambiar este proyecto y mejorarlo y hacerlo de interés general para la ciudad y no de particular. Intentaremos evitar los problemas que pueda generar y dependerá de la fuerza que tengamos. Deseamos tener esa fuerza junto con los demás y obligar al ayuntamiento a hacer un proyecto de interés general y no de interés particular, y no perjudicando a la ciudad de forma irreversible. Vosotros tenéis la palabra.